todos, bienvenidos. Gracias por acompañarnos a este webinar sobre uno de los temas más importantes para lograr una buena vida y que tiene que ver con el acceso a las áreas verdes y la naturaleza en las ciudades. Hoy vamos a hablar de Sembrando Parques, que es un programa que impulsa la SEDEMA para crear, rehabilitar y mejorar espacios verdes para la recreación y disfrute de los habitantes mediante la revegetación con especies nativas y la instalación de infraestructura verde para potenciar los servicios ambientales que ofrecen las áreas verdes a la urbe y también la protección y conservación de la biodiversidad. Y para contarnos sobre este gran tópico, hoy nos acompaña la arquitecta paisajista Maritza Hernández Solís. Ella es directora de Infraestructura Verde, adscrita a la Dirección General del Sistema de Áreas Naturales Protegidas y Áreas de Valor Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente desde el 2019 hasta hoy. Y bueno, Hernández tiene una larga trayectoria en proyectos paisajísticos de todas las escalas, arquitectónica, urbana, regional, en colaboración con distintos despachos e instituciones. También ha intervenido en la planeación de parques nacionales, reservas ecológicas, así como en programas de arquitectura de paisaje para localidades rurales y urbanas, en la restauración ecológica de sitios arqueológicos, de historia, etc. También es miembro fundador de Fronda Proyectos SASB, el cual nació en el 2000 como un despacho en donde el enfoque principal es la restauración ecológica del paisaje, así como la convivencia armónica entre la sociedad, la arquitectura y la naturaleza a través del arte y el equilibrio de los recursos naturales. También ha colaborado en proyectos de investigación con diferentes entidades educativas y gubernamentales como la UNAM, la UAM, el Gobierno de la Ciudad de México, la FAO, etc. Y hoy, actualmente, imparte la cátedra de representación gráfica, taller de diseño y parámetros de confort para la licenciatura de arquitectura de la UNAM, así como el diplomado de arquitectura escala arquitectónica en la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Y bueno, queremos agradecer especialmente este webinar a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México y a la Dirección General del Sistema de Áreas Naturales Protegidas y Áreas de Valor Ambiental y a todo el equipo por hacer posible este webinar y bueno, muchos más en su tipo que se vienen. También queremos compartir que estamos en la Semana Mundial de los Parques 2022, que es una oportunidad para que compartamos cómo y de qué manera nos estamos conectando con los parques urbanos mundiales. Y bueno, esta es una iniciativa del World Urban Parks. Y bueno, nosotros somos el Fideicomiso Pro Bosque de Chapultepec. Trabajamos desde hace 19 años en la recaudación de fondos para las mejoras y conservación de nuestro bosque. Y bueno, ya, les recordamos que es importante que apaguen sus micrófonos y cámaras. Si tienen alguna pregunta, pueden escribirla en el chat, tanto de Facebook como de Zoom, y estas serán contestadas al final de la sesión. Y bueno, ya con esto, ahora sí, los dejamos con Maritza. Maritza, licenciada Maritza, buenas tardes, bienvenida, y los dejo con ella. Gracias. Pues muy buenas tardes a todos. Es un placer poderles mostrar el trabajo, no nada más, bueno, creo que ha sido un trabajo muy arduo, que realmente lo hemos hecho con mucha pasión. No nada más la Secretaría de Medio Ambiente, también han participado otras secretarías y como SOPSE, SACMEX, y realmente ha sido una iniciativa de la jefa de gobierno, ¿no? Entonces, bueno, quisiera compartirles esto que empezó en su momento como un gran sueño, es un sueño pues, les diría de muchas personas que nos dedicamos a esto, un sueño de que nos decían que la ciudad ya no tenía remedio. Cuando yo empecé a estudiar arquitectura de paisaje y geografía ambiental, esa fue mi maestría, nos decían, ¿dónde va a ser su ámbito de trabajo? Pues en otros estados de la República o en otros países, ¿no? Pero sobre todo en otros estados de la República. Y muchos de nosotros, o algunos de nosotros, siempre creímos que no era así, que realmente la Ciudad de México todavía tiene un gran potencial para cambiar. Es una ciudad que constantemente se transforma, que constantemente tiene nuevas oportunidades. Las ciudades no son estáticas, las ciudades van evolucionando.
Algunos edificios tienen un tiempo de caducidad, ustedes lo saben por las obras, desgraciadamente en algunos casos hasta por los temblores, la ciudad tiene un movimiento constante, ¿no? Esto pasa igual con el espacio público, tiene un movimiento. Entonces, gracias a este movimiento, realmente todavía tenemos esperanzas de revegetar, de hacer nuevos espacios. La Ciudad de México realmente hemos tenido un enfoque, no nada más de hacerlo verde, hemos tenido un enfoque de un plan de infraestructura verde, el cual lo que queremos es mitigar diversos riesgos que van desde la parte, yo les podría decir, global del mundo en el que vivimos a los riesgos locales, ¿no? Voy a compartir con ustedes una pequeñita presentación y luego ya nos enfocamos a los parques propiamente. Pero sí creo que es muy importante ver la magnitud de este proyecto. La magnitud de este proyecto es de un ordenamiento territorial. No nada más es ir poniendo parques y zonas verdes. Tiene una magnitud bastante mayor, ¿no? Entonces creo que les va a dar un poquito ese contexto y después nos iremos ya a ver, aquí me voy a ir hasta acá, perdón. Les daré el contexto rápidamente y luego nos iremos a visitar ahora sí que cada uno de estos maravillosos parques. No los traje todos porque son muchísimos, y además seguimos haciendo proyectos de más parques, pero bueno, empezamos con esta pequeñita presentación. El concepto nace de la infraestructura verde, que en este caso lo pensamos como una red planificada de espacios verdes, de áreas naturales, seminaturales, que nos van a dar el potencial de los servicios ambientales, de superar problemas asociados a estos problemas. ¿Cuáles son estos problemas asociados a la ciudad? Les diría que hay varios problemas asociados a una mala planeación, que los vivimos de forma cotidiana. El tráfico, las inundaciones, los encharcamientos, los hundimientos, todos estos aparentes eventos naturales, pues aunque sí son parte de la naturaleza, tienen que ver con una planeación que no había acabado de cerrar. Tenemos que usar los espacios abiertos, como son las calles, las avenidas, los ríos, los espacios baldíos, porque en realidad no eran parques, eran espacios baldíos con algunos juegos. Tenemos que empezarles a dar estos servicios ambientales para que empiece un sistema natural en la ciudad, en donde se absorba el agua, en donde se produzca oxígeno, en donde estos encharcamientos se dirijan hacia esas zonas y empiecen a ocurrir beneficios cotidianos para cada uno de los pobladores. Este es el plan de infraestructura verde que se ha llevado a cabo desde el 2019 al 2021 y tenemos ya la planeación no nada más al 2024, sino al 2050. Este es el que vamos a llevar a cabo del 2019 al 2024. Aquí hay una serie de líneas de acción que tienen que ver sí con parques urbanos, con áreas naturales protegidas, pero también con otras acciones que tienen que ver con ríos, barrancas, canales, humedales, cuerpos de agua y centros históricos, etcétera, ¿no? Entonces, si se fijan, sí, el programa de Sembrando Parques, pues es importante, pero es una sola de las líneas de acción de estas 8 grandes líneas, ¿no? Que van a hacer que estos parques, pues obviamente se potencialicen. Bueno, esto me lo voy a saltar un poquito. Este es el plan de infraestructura verde al 2030 y este es el plan de infraestructura al 2050. Si se fijan, estamos pensando en rehabilitar, y hemos rehabilitado humedales, se están rehabilitando zonas dentro del suelo de conservación y la zona rural, y para este fin, pues
hemos dividido a la ciudad en 8 grandes regiones y es porque cada uno de estas regiones, esa diapositiva ahora la traigo, cada una de estas 8 regiones van a tener características diferentes. Creo que en este planito se puede observar. Por ejemplo, tenemos aquí 16 de los principales parques que se han hecho y vemos cómo cada uno cae en diferente lugar de nuestra cuenca. El hecho de que nuestro territorio sea una cuenca hace que la altitud sea distinta para cada parque, porque unos pueden estar en el borde, otros más abajo, otro en la parte baja de la cuenca, y esto hace que cada parque tenga una característica y una función diferente. Por ejemplo, por decirles algo, el parque número 14, que es Sierra de Guadalupe, y el número 8, que es el Deportivo Vivero, tiene los escurrimientos que vienen de Sierra de Guadalupe y tienen que ser 2 elementos que absorban estos escurrimientos para evitar de alguna manera los encharcamientos que tenemos en estas zonas por los escurrimientos, no nada más a Sierra de Guadalupe, sino también de los escurrimientos que vienen de todo el Estado de México. Entonces, esto lo conectamos con el Río de los Remedios, que también cruza del Estado de México, Ciudad de México, y vuelve a salir al Estado de México, y tenemos que hacer una rehabilitación completa. Entonces, estos parques que hemos realizado en gobierno, pues realmente son parques que tienen funciones múltiples y características diversas. Cada parque tiene una selección vegetal adecuada a la zona en la que estamos. Cada parque tiene una función social diferente. Si, por ejemplo, dentro de la zona encontramos que hay muchos deportivos, ese parque no puede ser un deportivo. Tiene que ser un parque más de observación, de reforestación, de paseo, porque hemos evaluado los diferentes parques y los diferentes espacios alrededor para que este parque dé un servicio ambiental, social y urbano muy específico. Entonces, este es el contexto general de cada uno de los parques, ¿no? Por ejemplo, podemos ver el Parque Ecológico Xochimilco, que nos queda en la parte sur, que es la parte que realmente es de los humedales de la ciudad, y ahí lo que se hizo es, ya existía este parque, pero tenía muchos años de no haber sido manejado, de no haber sido tenido un mantenimiento más profundo, y el asolve, que es toda la tierra que viene pues, de las diferentes montañitas o vallecitos que hay al lado, iba haciendo que los canales se fueran tapando. Esto es algo natural, pero finalmente había que hacer ese desasolve para volver a recuperar los humedales, ¿no? Y volver a rehabilitar el sistema de humedales junto con otros humedales que hay alrededor de la zona. Entonces, cada uno de estos espacios tiene, como les comentaba, características específicas. Otro de las características de estos parques que ven es que intentamos sembrar varios de los parques en las zonas más pobres de la ciudad. ¿Esto con qué objetivo? El espacio público y el bienestar es también parte de la calidad de vida. Los parques, los espacios, los parques, las calles arboladas hacen que la población tenga acceso a caminar, al disfrute, a la recreación, al deporte de una manera más sana. Y también hace que, bueno, ese es un beneficio muy bueno, que las propiedades alrededor de este parque tengan pues una mayor plusvalía, ¿no? Entonces, realmente Sembrando Parques tiene un beneficio social, económico, ambiental, desde muchos puntos de vista.
y curiosamente ha costado trabajo que la gente a veces cuide el espacio público, porque a veces considera que el espacio público no es de ellos. ¿Por qué? Pues porque a través de muchos años ha sido de esa manera, ¿no? Pero poco a poco se ha ido incorporando esta idea de este espacio es tuyo y la gente lo ha ido adoptando. Es una labor, por eso les comentaba, de diferentes dependencias de gobierno, de diferentes instituciones también de educación. Hemos trabajado con la UAM, con la UNAM, en diferentes proyectos, en diferentes áreas. Hemos estado trabajando, por ejemplo, también con la Facultad de Edafología, Geología, porque realmente esos parques nos pueden ayudar a la mitigación de muchos problemas de diversas temas, ¿no?, que tenemos en la ciudad. Uno de las zonas que trabajamos fueron, aquí bueno, vamos a tratar de bajar esta para que lo vean, es la realización socioambiental de Sierra de Santa Catarina y en general de las áreas naturales protegidas. ¿Por qué le llamamos rehabilitación socioambiental? Le llamamos rehabilitación socioambiental porque realmente nos tenemos que involucrar con la sociedad. La sociedad tiene que empezar a incorporar este concepto de esto es mío, ¿no? Y yo puedo ir a hacer deporte y puedo aprender cuestiones ambientales, deportivas, culturales, y este es mi espacio. Y si yo veo a alguien que lo invada, que lo queme, que le haga daño, lo voy a reportar. Y se empiezan a hacer redes de ayuda social en donde en vez de invadirnos el lugar, lo que van a hacer o lo que han hecho estos vecinos es cuidar estos espacios. En este caso de Sierra de Santa Catarina, se construyó una carpa geodésica para proyecciones en esa zona que es Iztapalapa. Realmente no tenemos muchas zonas donde se proyecte el cine, la población no tiene el recurso para estar yendo al cine y gastar esos montos. La idea es que lo vea aquí con un monto de colaboración muy pequeño. Tenemos laberintos, pabellón de polinizadores, foros al aire libre, zonas recreativas y deportivas, zonas de cabañas para que tengan convivencia, y al mismo tiempo hay un programa anual de diversas actividades que se ha ido ajustando de acuerdo a la evolución de cómo la gente ha ido aceptando estos proyectos. Uno creería que estos proyectos son de fácil aceptación social, pero realmente no lo son. O sea, son proyectos que hemos tenido que trabajar de forma conjunta con muchas instancias para la divulgación, para que los se apropien de ellos, para que los quieran. Una vez ya incorporado esta idea, la verdad es que han sido bien recibidos, ¿no? Pero sí es una labor, no nada más de hacer el parque, sino una labor muy, muy ardua de divulgación, de invitación, de cambio de paradigma, ¿no? No es un lote baldío, o sea, tal vez no es el bosque húmedo que tú crees es más un bosque xerófilo o es otro tipo de vegetación, pero eso no quiere decir que no tenga beneficios para los vecinos. En el caso de Sierra de Santa Catarina, es un lugar que le da servicios ambientales no nada más a los de Iztapalapa, sino a todos los ciudadanos que vivimos en esta gran ciudad. ¿Qué servicios ambientales son esos? Pues la biodiversidad de aves, mamíferos, la captación de agua. Esto parecería poco, ¿no? Pero cuando esto lo relacionamos con los riesgos, si no tenemos esta capa vegetal, si no tenemos esta biodiversidad,
lo que empieza a haber es modificaciones en el medio ambiente que producen estas grietas que tenemos. Hay muchas grietas en la zona de Iztapalapa, grietas, hundimientos por falta de agua, al faltar a ciertas especies, tanto mamíferos, aves o insectos, empieza una modificación del tipo de vegetación que hay, y de ahí se viene una cadena. Las ciudades actualmente hemos entendido que somos parte de un ecosistema social. Este ecosistema social que tiene que ver con todo nuestro contexto hace que nosotros seamos parte de estos paisajes, que si no los cuidamos vamos a tener y hemos tenido grandes problemas a nivel ciudad, ¿no? Entonces, ese es uno de los, pues de los objetivos que queremos en la ciudad, que se entienda que estos espacios no son espacios vacíos, no son tal vez el beneficiario inmediato es el vecino, la delegación de Iztapalapa, pero el beneficiario de estos parques somos todos nosotros, porque nos evitan muchos riesgos que vivimos cada temporada de lluvias, cada temporada de sequías, cada temporada y cada año. Y cada vez podría ser, yo no quiero hablar de peor, a mí me gusta siempre hablar de mejor. Va a ser mejor si conservamos estos espacios. Aquí, bueno, ven la geodésica, este es un salón que la idea es enseñar a los vecinos cómo reproducir las plantas nativas, y estos son recorridos de cactarios y de plantas nativas. Hemos hecho un gran enfoque en las plantas nativas, y bueno, esta es nuestra idea, ¿no? Es otro de los parques que hemos rehabilitado es Sierra de Guadalupe. También es un área natural protegida, no tenía acceso franco hacia la población, y es muy curioso porque finalmente son zonas gigantescas en donde esa población no tiene espacios públicos. Y qué mejor darles esos espacios públicos y volverlos a ser partícipes de estas áreas naturales protegidas. Se ha visto a nivel mundial en otros países que el incorporar a la sociedad en el manejo y en el disfrute de las áreas naturales protegidas evita el que tengamos invasiones de casas, ¿no? Entonces, estamos haciendo un cinturón entre Sierra de Santa Catarina, Sierra de Guadalupe, para que cuando tú veas un terreno no lo veas baldío, veas un camino, un parque, un sendero que te explica la belleza del lugar, ¿no? En estas zonas hemos puesto, por ejemplo, zonas de box que han sido un éxito absoluto para la gente. Correr, juegos infantiles, juegos al aire libre, miradores, pero con toda esta, pues con diversos talleres siempre de educación ambiental, ¿no? Vean, es increíble que en las zonas más Cerro de la Estrella, todos estos parques que les hablo de áreas naturales protegidas, cuando uno está en esos parques no puede creer, como les decía, tiene todavía mucho que darnos, muchas zonas que explorar. Perdón, es que parece que tengo un problema con el internet. ¿Sí me oyen? Perdón. Sí, Maritza. Bueno, sí te escuchamos. Gracias. Es que parece que hubo una variación del internet. Estas zonas, los paisajes que podemos ver, por ejemplo, tanto en Sierra de Guadalupe, Sierra de Santa Catarina, Cerro de la Estrella, son aulas vivas para llevar a nuestros jóvenes, a nuestros estudiantes, y decirles, vean, esto es la contaminación, esto es las capas de smog y demás. No es lo mejor, ¿no? Pero ya lo están viendo. Y entonces, una vez que seamos conscientes de que está en nuestra realidad,
lo podemos cambiar. Son aulas vivas de lo bueno y de lo malo. Son aulas vivas de la biodiversidad, de diferentes tipos de ecosistemas que tenemos, tanto naturales, porque tenemos zonas muy bien conservadas, como ecosistemas alterados que están en recuperación. Entonces, imagínense todo el disfrute que podemos tener, pero todo el conocimiento que tenemos ahí, y que no estábamos entendiendo, no lo estábamos entendiendo más que como zonas de resguardo. Ahora lo estamos entendiendo sí como una zona de resguardo, sí como una zona de disfrute, de deporte, recreación, cultura, pero también de un conocimiento ilimitado. Cómo se recuperan las diversas especies de árboles, cómo se recuperan los suelos. Es un aula viva, ¿no? Entonces tenemos realmente una joya. Creo que pocas ciudades tienen lo que tiene la Ciudad de México. Aquí vemos otra recuperación de las joyas más maravillosas que hay en la ciudad. Es un canal que iba del centro de la ciudad a Xochimilco. Podríamos decir que es uno de los, siempre hablamos de arqueología pensando en las pirámides, por ejemplo, ¿no? O en las vasijas. También hay arqueología del paisaje y la hemos olvidado. Las pirámides estaban conectadas de norte a sur, estaban relacionadas con su contexto paisajístico, con las montañas, con las estrellas. Y esta es una reminiscencia histórica que creo que pocas ciudades tienen y que se está recuperando. Entonces, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista recreativo, desde el punto de vista deportivo, biológico, cultural, también es una joya, ¿no? Este canal, pues, va abarcando diferentes alcaldías, ¿no? Coyoacán, Iztapalapa, creo que tiene un pedacito de Tláhuac, o sea, vienen diversas alcaldías y va atravesando diversos zonas urbanas con diferentes características. Unos la aceptan, otros no la aceptan, otros quieren patos, otros no quieren patos, pero yo no lo veo como algo malo, lo veo como la gran oportunidad de hacer un proyecto único en el mundo. No es un canal ¿cómo les diré? Que sea igual de principio a fin. Es un canal que es diferente de principio. Esas casas digamos, de Churubusco hacia Xochimilco son casas, después empieza a haber menos casas y empiezan muchos muros ciegos, y luego es un contexto de área natural protegida. Esto, aunque es un reto, creo que los retos los que nos dan la oportunidad es de hacer proyectos únicos en el mundo, ¿no? La gente ya está cansada de ver los mismos parques copiados como si fueran centros comerciales. No, así no son los parques. Los parques son la oportunidad de ver las diferencias como una oportunidad, las diferencias sociales, las diferencias biológicas, urbanas, y unificarlas como un proyecto en donde todos podamos convivir de forma armónica. ¿Es fácil? No, no lo es. Ha sido un gran reto, ha sido muy complicado. Hay que, por ejemplo, desde el saneamiento del arbolado, la gente a veces dice, no quiero que me toquen el árbol, y es una plaga, es muérdago. No quiero que me tiren un árbol, y dice uno, si no te lo tiro, se va a caer solo, se va a caer sobre una casa. Entonces, es toda esta educación ambiental que hay que ir dando conforme uno va diseñando y construyendo estos parques. ¿Es un reto? Sí, pero es la gran oportunidad también de hablar con los vecinos, de hablar de temas que a veces no hemos hablado lo suficiente
suficiente. ¿Es malo proteger un árbol aunque esté muerto? No, pero tal vez falta información. Y si falta información es responsabilidad y es de todos nosotros, y no solamente es la gran oportunidad de que la gente que le importa ese árbol venga y hable con nosotros. Yo lo veo como una de las grandes oportunidades que estamos realizando en cada uno de estos parques, ¿no? Y cada uno tiene un contexto completamente diferente. En las ANP nos hemos encontrado con colectivos de grafiteros, colectivos de gente que baila, que tiene instrumentos musicales, que hace deporte, los corredores, la gente que le gusta los patos, las aves, y empiezan a involucrarse en este gran proyecto. Por eso le llamamos rehabilitación socioambiental. Tiene que ver con la sociedad y con todo el ambiente. Y es, de verdad, creo que ha sido para mí un regalo, ¿no? Voy a hablar de forma personal. Creo que este proyecto es de todos y lo hemos formado todo el gobierno, no nada más SEDEMA, como les decía, han sido varias instancias en MOVI, digo, me va a faltar muchas, ¿no? Pero personalmente creo que ha sido un gran regalo poder entender, poder transmitir que estos parques son una oportunidad única de diversidad. Y la diversidad lo que hace es aceptar todo lo que hay a su alrededor para unificarlo, ¿no? Entonces, creo que y esto hablo de la parte ambiental, hablo de la parte de riesgos, hablo de la parte de estructura urbana, de la sociedad, ¿no? Necesitamos estos espacios donde diferentes personas con diferentes pensamientos convivan para que empiece a haber más armonía, ¿no? Y podamos tener algo en común. Que ya lo hemos tenido y la verdad es es maravilloso trabajar en estos lugares. Tenemos otro de los parques que es Rehabilitación Socioambiental del Parque Ecológico Ciudad de México. Es otro parque que también está en una área natural protegida. Y aquí tenemos, bueno, en todas las áreas naturales protegidas hemos tenido el reto de todas las obras que debemos tratar, no impactar el arbolado, el suelo, la biodiversidad, ¿no? Son materiales que hemos buscado la forma de que sean lo más amables posibles. Es un reto también porque tienen que ser al mismo tiempo durables, porque es espacio público. En este parque se hizo un foro al aire libre, miradores, jardines polinizadores, casas para insectos, ¿no? Jardines de lluvias, pasos de animales, y realmente mariposario. Entonces hemos ido aprendiendo pues de cada uno de estos espacios, y como les digo, como cada espacio nos dice, al analizarlo, nos dice qué tiene que tener, cada parque les puedo garantizar que es algo único. O sea, un parque no se parece a otro, ni otro se parece a otro, o sea, porque es de acuerdo a las necesidades y a las posibilidades que el mismo espacio nos da. Y bueno, aquí tenemos también el Parque Cuitláhuac. No les traje todos los parques, les traje los parques que más conozco. Conozco casi todos, pero en unos he participado un poquito más. Pero realmente hemos trabajado de forma conjunta en cada uno de ellos, ¿no? Este parque también fue un gran reto, era un tiradero de basura, y aquí hay una rehabilitación del suelo, una selección de la paleta vegetal. Si se fijan, todos los árboles son muy chiquitos. Ajá. ¿Por qué no se plantaron árboles más grandes? Pues porque los chiquitos se adaptan mejor a las condiciones del suelo y el clima que tenemos en ese sitio. Y sí plantamos árboles más grandes y no se adaptaron de la forma adecuada. Los chiquitos como que van
ahora sí que agarrando el modo al suelo, a la acidez, a una serie de cosas, y han sido los árboles que más han tenido éxito. Creamos diferentes ecosistemas en este parque y todavía no se termina. Son 168 hectáreas y creo que ahorita se han trabajado más o menos como 90 y tantas hectáreas, ¿no? Eh, También tiene que ver con la recreación, etcétera. Tenemos skate park, pistas para correr autos, bueno, de estos autos chiquitos, centros holísticos y acuáticos. ¿Por qué? Porque teníamos también que retomar cosas que ya existían. Una de las condicionantes para estos parques es no como desde no desperdiciar lo que ya teníamos. Ya había cierta infraestructura que teníamos que reutilizar, porque a veces es más fácil tirar, pero el tirar es tirar un recurso que entre todos hemos puesto, porque es un recurso de la ciudad. Entonces, una de las estrategias que siempre tuvimos en cada uno de los parques es usar todo lo que hay. Aquí, una de las cosas muy interesantes es que aquí y en otros parques, pero este es muy emblemático, es que todos los pavimentos son producto del cascajo. Son pavimentos reciclados, pavimentos que se hicieron a través de eh, un procedimiento que hace que puedas triturar el cascajo y volverlo a reutilizar, y no solamente eso, son permeables, ¿no? Y permiten que pase el agua. Eh, este, este, Esta forma de hacerlo, pues nos dio la oportunidad de ver que sí es factible utilizar todo el cascajo que tenemos de la ciudad. Usamos el cascajo también como gaviones, no aquí, no en este proyecto, fue en el proyecto de Panzacola, que es la parte de Río Churubusco que llega a Coyoacán, e hicimos gaviones con no con roca, sino con el cascajo de tamaño de roca, y realmente estéticamente se ven muy bien. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que los tiraderos de cascajo, que además son gigantescos por los temblores que hemos tenido, a veces porque tenemos que demoler algunos edificios, porque como les dije, la ciudad se transforma, es ya un problema para la ciudad. Si este cascajo lo usamos para materiales en parques, espacios públicos o vivienda, nos da la oportunidad de ir limpiando la ciudad, ¿no? De ir haciendo reciclado de esto que es finalmente como cascajo es basura, pero como al manejarlo como un pavimento, entonces es material de construcción. Creo que esa es una de las grandes cosas que hemos descubierto en este proceso de buscar nuevos materiales. Ya les hablé de la parte verde, cada uno tiene su paleta vegetal, ninguna se repite, hay una selección específica para cada uno. Aquí acudimos al centro de edafología que nos ayudara a ver cómo podíamos mejorar el suelo. El suelo lo mejoramos con el asolve que se hizo. ¿Se acuerdan que les presenté el Parque Ecológico de Xochimilco? Que les dije que de ahí se había quitado el asolve, que era todo este lodo que llegaba y iba tapando los canales. Ese lodo se sacó, se trajo aquí, y con el Centro de Edafología nos hicieron un estudio de ese asolve y vimos con qué mezclarlo. Entonces, no es un suelo suelo que venga de la extracción del suelo de monte. Es un sustrato artificial, digo, que además era un desperdicio, o no un desperdicio, pero era el asolve que había quedado del parque ecológico, se trae aquí,
y con mulch, que es este triturado de madera, se hace esta mezcla y se hace una tecnología que es lo que le llamamos infraestructura verde. La infraestructura verde no es hacer parques verdes, es hacer parques que nos den servicios ambientales y que tengan tecnologías que son mezcladas con la ingeniería y la ecología. Es imitar a la naturaleza. Y bueno, eso básicamente sería todo. Tenemos muchos más parques, como les enseñé en la primera lámina, son 16 y seguimos haciendo más, seguimos mm, rehabilitando nuevos parques que ya existían, que no se les había dado mantenimiento. Ahorita estamos en el bosque de Tláhuac, estamos intentando que Guayamilpas, que también tiene un lago que no está funcionando bien, veamos su funcionamiento, pero en un sistema integral, ¿no? No nada más como áreas que, bueno, no se diga Chapultepec, no mencioné Chapultepec porque creo que Chapultepec lo conocemos mucho, lo conocemos todos, pero Chapultepec también se ha rehabilitado muchísimo, está en esa lista de 16 parques y realmente ha sido un trabajo conjunto, de verdad un esfuerzo gigantesco y creo que la idea de infraestructura verde se está empezando a entender de forma muy rápida, porque teníamos muchos años solamente reforestando, revegetando y no entendiendo que tiene que ver con el suelo, con el pavimento, tipos de pavimento que ponemos en esos parques, conexiones que hacemos con esos espacios. Entonces, realmente la infraestructura verde, tanto a nivel planeación como a nivel tecnológico, es la diferencia de estos parques, ¿no? Aparte del beneficio de que están sembrados por toda la ciudad. Entonces, este es el proyecto que, pues, del cual les queríamos hablar, del cual estamos, creo que, pues, la ciudad estamos orgullosos, como les digo, es un, una, un plan muy grande que además tiene que ver con otras acciones. Esta es una de las 8 acciones que estamos trabajando. Y bueno, hemos participado todos porque al ver, ahorita vieron la magnitud de estos parques, pues no nada más es de una secretaría ni de una persona ni de una dirección, ¿no? Es de muchas direcciones y de muchos profesionistas, ¿no? Estamos hablando de arquitectos paisajistas, muy capaces, que han estado aquí trabajando con nosotros y en otras dependencias, como les decía, ingenieros, arquitectos, edafólogos, geógrafos, agrónomos, biólogos. Realmente es un proyecto que a mí me llena de orgullo y creo que a la ciudad también. Espero que pues les haya gustado. Muchas gracias. Muchas gracias, Maritza. Muchas felicidades. Y sí, tenemos varias preguntas. Por ejemplo, nos pregunta Iván Sosa. ¿Aumentó el número de metros cuadrados por habitante de áreas verdes con los nuevos parques en las alcaldías beneficiadas y en general en la ciudad? Sí, mira, sí aumentó el área verde. Es muy complicado decirte cuánto aumentó y te voy a decir porque el Parque Cuitláhuac siempre se catalogó como un área verde, pero era un tiradero de basura, ¿no? Entonces, aunque ahora es verde, ya estaba catalogado como un área verde. Por eso les decía que luego la numeralia es un poco engañosa, ¿no? Porque si nosotros vemos en otros estudios del 2019, no, 2009, perdón, 2009, sí está catalogado como un área verde, pero no era un área verde.
¿no? Ya, En realidad no había árboles o los bajopuentes, ¿no? No, no los bajopuentes, perdón, donde venía, por ejemplo, el cableado. Está catalogado como área verde, pero unos sí son parques y otros no son parques. Entonces, los huecos que encontrábamos que no eran parques, los convertíamos en parques. Entonces, si tú lo ves en la numeralia, me vas a decir, es mentira, sigue igual, pero yo te puedo garantizar que sí se aumentó la calidad de las áreas intervenidas, ¿no? Simplemente Chapultepec, que es maravilloso, se ha hecho un saneamiento profundo al arbolado, ¿no? Se ha invertido mucho porque tal vez no se nota, pero ¿qué pasa si yo no saneo estas plagas que hay en los parques? Lo que pasa es que si yo sigo plantando millones y millones de árboles, ¿qué va a suceder? Estos los van a plagar a estos otros y de repente todos se van a morir, ¿no? Y luego decimos, ay, pues ¿por qué se murieron? Y de repente vamos a tener una pérdida gigante. Se están saneando cada espacio, se ha ido saneando el arbolado existente y metiendo especies adecuadas a esto, ¿no? A cada uno de los espacios. que nos pregunta también Lorena Martínez, ¿cuál ha sido el nivel de apropiación de la población en cada jardín? Y también si se están haciendo investigaciones para recuperar las experiencias. Ok, eh, ajá. ok. El nivel de apropiación es muy variado. Por decirte, en Sierra de Guadalupe trabajamos 4 o 5 parajes. Uno de los parajes fue de una apropiación impresionante porque lo pusimos, era un basurero, era un pedacito que habían usado como basurero y como cascajo. Sacamos cantidades inmensas de cascajo y en ese pedacito alrededor las colonias eran de Guerrero, Oaxaca, principalmente Guerrero y Oaxaca. Entonces, cuando vieron que les dimos ese pedacito, llegaron inmediatamente, casi el día siguiente, dijeron, este muro lo queremos pintar con el signo de Guerrero, de no sé qué, y con estos elementos de Guerrero, de no sé qué, ¿no? Y fue una apropiación, y es uno de los pedacitos más chiquitos que hicimos, es muy pequeñito, y nada más hay unos juegos infantiles, una reforestación ¿cómo se llama? Y un gimnasio al aire libre. Muy pequeñito. Pero fue una apropiación y adoran ese espacio y lo quieren muchísimo. Y como que se sintieron que les habíamos regalado a los de Guerrero y a Oaxaca ese espacio. Otros espacios nos han costado mucho trabajo porque la gente tenía la etiqueta de ser peligroso, ¿no? Entonces, de repente dicen, es que yo no sabía que era un parque. Yo no sabía, o sabía que era un parque, pero no sabía que yo podía entrar. Un poco lo que pasa, no sé si alguna vez lo han oído, que hay muchísimas exposiciones gratuitas en Bellas Artes y muchos de los que venden durante años afuera de Bellas Artes nunca han entrado a Bellas Artes. Y cuando uno les pregunta por qué, ellos dicen que porque no sabían que era también para ellos, ¿sí? Entonces, imagínense si pasa en Bellas Artes, ¿cómo no va a pasar en estos parques? Entonces, cada parque tiene un nivel de apropiación completamente diferente y pues en eso estamos trabajando pues el gobierno de la ciudad. Muy bien. Nos preguntan también, por ejemplo, ¿qué es jardín de lluvia? Esta nos la preguntaron varias veces. Ok, Ajá. jardín de lluvia son jardines que nos ayudan a que cuando llueve y se inundan ciertas partes, hay diferentes jardines de lluvia. Hay unos permanentes que de hecho puedes poner en tu jardinera y lo que sucede es que el agua se queda en la parte baja y luego va descendiendo para evitar encharcamientos. Estos jardines de lluvia, por ejemplo, se pusieron en la avenida Chapultepec, ¿no? Y lo que hace es
mandar el agua, ya no te diría los mantos freáticos, porque ese es otro tema, pero sí por lo menos a humedecer el suelo que está ahí y evitar encharcamientos. Estos pueden ser de forma permanente, pueden tener permanentemente vegetación y tienen como diferentes sustratos en la parte baja. Se escarba más o menos, por lo menos 1,20 hacia abajo y se hacen diferentes estratos con diferentes tamaños de roca, por ejemplo, de grava, de arenas y luego el sustrato. Y lo que hace es que cuando llueva tenemos almacenaje de agua. Ese almacenaje de agua, en algunos casos, lo puedes usar para llevarlo a otra casa, a otro lugar y darle un reuso. En otras ocasiones, nada más se infiltra y en otras ocasiones puede derivarse a lo mejor a un cuerpo de agua mayor, ¿no? Y otros son temporales porque son de semilla o de temporada y cuando llueve empiezan a salir espiguitas de diferentes tipos de plantas, ¿no? Y nos ayudan para los encharcamientos, para el reciclado de agua, para la incorporación del agua al suelo y por eso son importantes, ¿no? La lluvia a veces cae y como está tan compactado el suelo, lo único que hace es resbalar por el suelo y erosionar y encharcar. El jardín de lluvia lo que hace es jalar el agua o dejar que pase, no más que jalarla, dejar que pase a donde yo quiero que pase, que es la parte de adentro del suelo, para que los árboles y toda la vegetación sea beneficiada. Nos preguntan también, ¿en qué otros elementos de los parques, además de los pavimentos y gaviones, se aplica la economía circular? Bueno, sí, efectivamente es economía circular, el manejo del reciclado se está manejando en diversas cosas como podría ser por ejemplo, nosotros hemos tratado de incorporar a la misma obra gente que esté que viva hay un porcentaje en los contratos de que se tiene que hacer actividades, por ejemplo, estas actividades que hay en las geodésicas o en los espacios, tienen que ser personas de la zona y eso nos ayuda a hacer cohesión social y también a hacer esta economía circular. ¿Por qué? Porque finalmente hay cosas que ellos llevan a vender, llevan a enseñar y que hacen que entonces haya un intercambio con el otro y viceversa, ¿no? Y se hace tanto la parte social como la parte económica se empieza a activar. Eh, Eso tiene que ver con las actividades, por ejemplo, en algunos parques estamos pensando en ferias de comida, por ejemplo, de comida que se vende en la zona, sobre todo en las zonas de Xochimilco, Tláhuac, que son tradicionales, ¿no? Entonces, hacer eventos y calendarios anuales en donde haya este tipo de actividad. La misma vegetación que se ha incorporado, las flores, la planta, pues finalmente hay productores de planta en la Ciudad de México, ¿no? Y hemos tratado de que no sean estos grandes productores, sino hemos tratado que sean los productores pequeñitos, ¿no? Y que se reúnan y que nos vendan esa planta porque son con los que más hemos encontrado esta planta endémica en pequeñas, bueno, no endémica, nativa. Estas cantidades de planta que pueden ser a lo mejor tú me das 100, tú 1000, y con esa planta empezamos a revegetar y les pedimos que nos produzcan más y hasta les damos un listado de lo que queremos, ¿no? Interesante. Órale. Nos preguntan también, ¿van a publicar los estudios que están realizando a nivel técnico, como el mejoramiento de los suelos? Sería importante conocerlos.
No sé si publicar, o sea, finalmente sí tenemos un manual. A ver, el estudio de suelos es interesante conocerlos, pero vuelvo a lo mismo. Cada parque tiene un estudio de suelo diferente porque tiene una paleta vegetal distinta. Entonces, por ejemplo, el estudio que se hizo para Cuitláhuac con el Centro de Afología, le dimos la selección vegetal que habíamos escogido para Cuitláhuac. Entonces, hizo el estudio de ese asolve, hizo la mezcla, el instituto, y después lo probamos. Y todavía hubo ajustes, porque sirvió muy bien para los arbustos, pero para los árboles teníamos que meter un poco más de grava, de arenas, porque no bajaba la humedad. Ahorita estamos pensando usarlo en Tláhuac, pero no va a ser la misma fórmula, porque Tláhuac nos exige otra selección vegetal. Entonces ya tenemos el estudio del sustrato, bueno, del asolve, pero la mezcla será distinta. ¿Por qué? Pues porque no es la misma vegetación. Entonces, podríamos publicarlo, pero Sí, sí. cada sitio es distinto y podemos reutilizarlo en zonas muy cercanas a a la mejor a Cuitláhuac, ¿no? Porque tienen las mismas características ambientales, pero si nos trasladamos a otro parque, tal vez sea otra mezcla. Entonces, por decirles algo, estamos trabajando también en Tláhuac, que tiene ahí, tenemos una mina cercana, y ahí lo que nos interesa es los riesgos de esa mina y las fracturas que hay ahí, ¿no? Entonces, tal vez eso modifique algo, la forma, el manejo de las fracturas, cómo vamos a manejar también el sustrato que vamos a tener, ¿no? Porque a lo mejor necesitamos árboles grandes para que hagan un tejido con respecto a la fractura. O sea, tenemos, y eso es eh, infraestructura verde, porque tiene que ver con las tecnologías de ingeniería y la ecología, ¿no? ¿Quién nos está ayudando a esto? Otra vez volvemos, el estudio de unos especialistas que son especialistas en riesgos, que además tienen estudios en Corea, en donde se ve el manejo de las grietas, pero de una manera mucho más, con esta mezcla, ¿no? De ingeniería más ecología. Entonces, ellos saben que tenemos que hacer una parte de ingeniería y otra parte de ecología que tiene que ver con lo que vamos a plantar y el sustrato que vamos a poner y el tipo de vegetación que vamos a hacer para que esta parte de las grietas, vamos a llamarle así, se teja, ¿no? Eh, entonces, si se fijan, no es una receta, es algo que tenemos que ir estudiando según el caso. Claro. ¿Qué tan factible es ampliar este proyecto a pequeña escala para volver las azoteas de las casas áreas verdes? O sea, como sí, como en microproyectos. Totalmente factible. El plan de infraestructura verde a nivel internacional lo que plantea es que no hay espacio pequeño, que las ciudades, no hay espacio pequeño, todo vale, todo es válido, todo lo necesitamos en las ciudades. Estamos en un punto, yo no quiero hablar como dramático ni nada, pero estamos en un punto que realmente es una oportunidad que cada pedacito de nuestra azotea, que cada pedacito de una pared, de una terraza, lo podamos usar para estos, por ejemplo, polinizadores, ¿no? Podemos tener una maceta, mezclar plantas que atraigan colibríes, mariposas o aves, y eso le va a servir a la biodiversidad de la ciudad. ¿Por qué? Porque Claro, realmente ahorita tenemos que trabajar en un contraste, ¿no? claro. Eh,
A ver, bueno, muchas felicidades. ¿Dónde podemos conocer a mayor detalle las experiencias documentadas? Ajá. Eh, En las páginas de Sedema y de SOPSE, ahí viene Sembrando Parques. Como les decía, son experiencias distintas y ahí vienen el listado con fotos de los parques y demás. Y posteriormente, yo espero que muy pronto se publiquen algunas experiencias de no nada más de los parques, sino de todo lo que implica la infraestructura verde, ¿no? Pero ok, por lo pronto en las páginas de SEDEMA y de SOCE. muy bien. También nos preguntan, o sea, sobre capacitaciones. eh, ¿Dónde puedo recibir capacitación y apoyo para aprender sobre biodiversidad, árboles y plantas para recuperar espacios públicos donde haga falta plantar un árbol y plantas en pequeños espacios destinados para áreas verdes? Nosotros damos asesorías cuando nos hablan, damos asesorías para, por ejemplo, cuando un fraccionamiento quiere recuperar sus áreas, si están coordinados, podemos dar asesorías y tenemos cursos tanto hay manuales en línea, como tenemos algunos cursos en SEDEMA para este propósito y están en la página de SEDEMA. Ok, y bueno, hay más, pero yo creo que, por ejemplo, ¿cómo se está involucrando a la ciudadanía en general en todo Bueno, esto? ajá, como les comentaba, hay diferentes formas. Por ejemplo, hay algunos parques, como es el caso de Canal Nacional, que conforme se van haciendo las cosas, los vecinos se ven unas mesitas, van y preguntan y se les enseña el proyecto y se vuelven a reunir y se les vuelve a explicar y se les va enseñando poco a poco cómo va esta evolución del proyecto, ¿no? Igual se hace, me parece que en Chapultepec se dejan unas mesas de informativas, etcétera, pero en otros lugares es más, ya se tiene el proyecto y empieza la gente por ejemplo, las de las ANPs, a decir, tenemos tal evento de un recorrido nocturno para ver los diferentes animales nocturnos, ¿no? Y va a ser tal día, ¿no? Y Claro. entonces empezamos a hacer eventos o recorridos en la mañana o picnics o diferentes eventos invitando a los vecinos o a la gente en general para, para que conozcan el lugar. Okay. Y yo creo que ya está, esta sería la última. Y nos preguntan, ¿cómo puede o sea, una persona cooperar en el mantenimiento de las zonas verdes? Uy, muchísimo, Ajá. muchísimo. Yo creo que hay varias formas. Una es primero entendiendo qué es su espacio. De verdad hemos conocido, no quiero decir las experiencias feas, pero hemos conocido a gente que va y hasta destruye los espacios, ¿no? Porque no les gustó. Manejen bien a sus perros. Hay muchos espacios para perros. Estamos haciendo jardines para perros o espacios para perros, porque realmente no puede haber un jardín porque Ani. Entonces llévenlos a esos espacios, ¿no? Y si los llevan a otros, pues los perros realmente nos complican mucho, sobre todo cuando se está empezando a dar la planta, la aplastan, y eso realmente es, pues tenemos que entender que también estamos realizando espacios dedicados a ellos, ¿no? Porque entendemos que es algo importante, como decíamos, es un sistema, y en el sistema, queramos o no, estamos todos, ¿no? Personas, animales, todos. Entonces, la otra es con grupos de vecinos que estén interesados acercarse a nosotros a los diferentes parques y nosotros de verdad de mil amores vamos a aceptar esa ayuda porque la necesitamos. No hay presupuesto que alcance para la cantidad de áreas verdes que tenemos en mal estado y que tenemos que recuperar. Podemos adoptar un espacio y con ello a enseñarle a nuestros hijos a cómo cuidar estas áreas
pero también nosotros tener un espacio de disfrute, si no tenemos hijos, también se vale, tener un espacio de relajamiento, de disfrute, y si se juntan varios es más fácil, ¿no? Uh-huh. Ok, muy bien, pues yo creo que con esto nos despedimos. Eh, pues muchísimas gracias, Maritza, es o sea, un gran reto, un gran proyecto y pues sí, importantísimo para la ciudad. Les agradecemos muchísimo. Agradecemos muchísimo a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, a la Dirección General de Sistemas de Áreas Naturales Protegidas y Áreas de Valor Ambiental. También, desde luego, a ti, Maritza, por esta sesión tan objetiva. Y bueno, a todos ustedes, gracias por acompañarnos. Estén súper al pendiente en nuestras redes para conocer nuestros siguientes webinars. Gracias, muchas gracias, Maritza, y hasta pronto.